Entonces, perdón, en la emoción de empezar la clase me olvidé por completo, porque era la intención de grabarlo para los hermanos que no pueden estar hoy. Bueno, así que bueno, vamos a ver cómo resolvemos entonces para que tengan el comienzo de la clase, ¿no? Bueno, qué maravilloso este pasaje. Y no es, por ejemplo, que nosotros ahora, bueno, ahora nos vamos a lavar los pies todos los cultos. No, 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 no. Es el servicio, el trabajo de servir, la función de cumplir, el carácter de servicio. Entonces, hay algo radical en ese versículo. Jesús no dice, bueno, a pesar del Señor, a pesar de ser el Señor, yo hago esto. No, dice, porque soy el Señor, hago esto. ¿Se da cuenta la Ujú, diferencia, no? ujú. No es porque soy el Señor. O sea, no es a pesar de ser, no, bueno, está bien, si no hay otro, lo hago yo. No, no, no. Porque soy el Señor, hago esto y ustedes también tienen que hacerlo. Así que fíjense que el servicio no contradice la grandeza. Nosotros tenemos ese concepto de que, bueno, está la persona más importante, el líder, el pastor, el obispo, el presbítero, bueno, lo que sea, y después están los hermanos, bueno, los que están en el buffet. No, 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 no. Vamos a ver que en realidad la grandeza es al revés para Dios. Para nuestro Señor es al revés. Así que esto transforma completamente la manera en que entendemos lo que hacemos para el Señor. Cada domingo, cada miércoles en la semana, cuando alguien le da la bienvenida a un visitante, alguien que llega por primera vez, cuando alguien acomoda una silla, cuando alguien ora por otra persona en la puerta, cuando mantiene el orden con gracia, pero con firmeza, no está haciendo una tarea menor. Está expresando el carácter de Cristo a través de sus manos. Ustedes pongámonos en ese contexto. No estamos haciendo algo por cumplir o por cubrir una función. Estamos expresando el carácter de Cristo. Así que el servicio auténtico, mis amados hermanos, es siempre una encarnación. Uy, ¿qué está diciendo esta hermana? Es la encarnación del carácter de Cristo. Cristo tomó forma humana para llegar a nosotros y nosotros tomamos forma de siervos. ¿Para qué? Para llevar su presencia a quienes llegan a su casa. En otras palabras, nosotros somos las manos, los pies, el abrazo, la sonrisa, el saludo santo, la palabra amable de Cristo llegando a las personas. Así que entonces, ¿qué tenemos? Que el llamado no es una tarea, sino que es una vocación. Y fíjese que hay mucha diferencia entre lo que es un voluntario, uno, vení hermano, ayúdame acá, el voluntario, bueno, está bien, te ayudo, al que es servidor de corazón. ¿Eh? La diferencia entre un voluntario y un servidor llamado no se mide en horas de trabajo, se mide en la profundidad de la motivación. Entonces, fíjese, acá tenemos algunos ejemplos, y ustedes vayan pensando, hay otros ejemplos, ¿no? Eh, a ver, el voluntario dice, ayudo mientras puedo. Bueno, depende de mi agenda, si puedo voy, si no, no sé, vamos a ver. Eh, si no me reconocen, yo me voy. A ver, ¿qué otra cosa les parece que pudiera decir un voluntario? Escucho, escucho. A ver. Yo puedo en Semana Santa y Navidad durante todo el año. Ok, a ver.
¿Quién más se anima a decir? ¿Qué diría un voluntario? No es que ustedes lo digan. ¿Qué diría el voluntario? Ustedes no tienen que ponerse en el papel de voluntario. Ustedes digan a ver qué podría decir un voluntario que no está llamado, que no siente el llamado. A ver, uno más. Yo estoy muy cansado porque he trabajado mucho. Ajá. Bueno, ok. Y fíjense la diferencia con el servidor llamado, el que siente el llamado, el que acepta el llamado, porque en realidad el llamado somos todos. Cristo no dijo que solamente los discípulos que estaban ahí reunidos tenían que lavar los pies. Ustedes saben que cuando tomamos una enseñanza de Cristo, fue para ese momento, para los que siguieron, para los del año 1940 y para hoy, en el 2026 también. ¿Eh? Entonces, el servidor que hace eco al llamado dice, yo fui formado para esto. Este es mi lugar de servicio. Sirvo para Dios y no para los hombres. A ver, escucha, a ver, ¿qué más diría un servidor que ha aceptado y entendió el llamado? Los escucho, a ver. ¡Epa! Yo sirvo a Dios porque Él compró mi salvación y lo menos que puedo hacer es servirle. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más se anima? A ver. Cuando sirvo a Dios, sirvo también a los hombres. Ujú. Muy bien, muy bien. Pero no solo los pastores tienen que contestar. Vamos, Bueno, chicos, vamos. a ver, a Yo ver. puedo decir algo. Si Él dio su Sí. vida por mí, ¿por qué no daría yo de mi tiempo? Ujú. Muy Así es, bien, muy bien. hay mucho para Bueno, decir. a ver. Dios nos llamó para servir, no para ser servido. Amén, amén. Bueno, entonces fíjese que la palabra de Dios habla con claridad de que el servicio dentro del cuerpo de Cristo no es una elección al azar o una simple disponibilidad de agenda, es parte del diseño soberano de Dios para cada creyente. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. A ver, creo que es. Ah, sí, acá está. Efesios 2:10, me pareció que me faltaba la platita. Fíjese lo que dice. Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fíjese qué hermoso esto. La palabra griega que se usa acá y que está traducida como hechura, en griego es poema, obra de arte. Entonces, si nosotros, en vez de decir que somos hechuras de Dios, decimos, porque somos obra de arte de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso que queda eso! ¿Qué les parece? Tremendo. Somos obra de arte de Dios, Amén. creados en Cristo Jesús. Ahí está. ¡Wow! Para buenas obras. Entonces, cada servidor, cada persona que sirve al Señor es una obra de arte de Dios, diseñada con propósito y preparada de antemano para las buenas obras que lo aguardan. ¿Usted sabía que usted estaba preparado para servir? Dios lo preparó de antemano. Y eso Amén. incluye las obras visibles y las invisibles, las que tienen nombre y las que nadie ve
también. Cuando el servidor comprende que fue diseñado para servir, Amén. deja de ser algo que hace y se convierte en lo que es. ¿Se da Gloria. cuenta de la diferencia? No es algo que Amén. hago. Bueno, yo ayudo en el buffet. No, no, yo sirvo a Dios en el buffet. Yo Gloria a soy Dios. una obra de arte que sirve a Dios en el buffet. ¡Wow! Santo. Eso eleva el nivel. ¿Qué me parece, mi amado? Y yo Amén. menciono así el buffet y esas cosas, pero usted póngale la función que sea, ¿no es cierto? Y no se sirve porque nos pusieron en un horario, sino porque descubrimos que fuimos creados para esto. Amén. Así Bueno, es. ¿alguna preguntita hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? Sí, les comento solamente que no tenía la información antes. La iglesia comenzó el 19 de septiembre del 2003. Ah, bueno, sí, eso lo vamos a ir viendo después entonces, porque necesitamos tener esa identidad, ¿eh? De la iglesia Vida con Propósito. Bueno, entonces, seguimos. Vamos a hablar ahora entonces de algo, mm, algo importante. Las motivaciones, ¿eh? Y vamos a hacer una revisión honesta. No todas las razones para servir son iguales. Y la honestidad espiritual exige que cada servidor examine las suyas con sinceridad. O sea que nos vamos a examinar a nosotros mismos. Ahora vamos a hacer un autodiagnóstico. ¿Qué le parece? Entonces, acá en la plaquita tenemos algunas motivaciones que desgastan, ¿no es cierto? Que nos cansan, que nos abruman, que nos desmotivan. Servir para ser visto. Hmm. El reconocimiento humano es una fuente de energía que se agota. Quien sirve para que lo noten, para que lo vean, ¿qué hace? Sufre cuando no lo notan, cuando lo ignoran, cuando no lo reconocen. Entonces, esa es una motivación que no corresponde. ¿Qué le parece? Si servimos por eso, no estamos con la motivación correcta. El otro dice, servir por culpa o presión. Mm, Este servicio raramente produce fruto y frecuentemente produce resentimiento, ¿no? Uy, bueno, lo que le prometí a mi mamá que iba a hacer esto en la iglesia, o le prometí a Dios que si él me ayudaba con esto que me pasó, ¿y cuántos de esas promesas hicimos ahí? A mí me toca de cerca porque yo las hice, no sé ustedes, pero yo las hice muchas veces, pero no es la motivación correcta para servir al Señor. La tercera dice, servir para ganar méritos espirituales. Y bueno, la gracia de Dios no se acumula en función de las horas de servicio. Ay, Señor, te serví 10 horas esta semana o este mes. Ayúdame ahora en mis estudios, ayúdame en mi trabajo, ayúdame con mi economía porque te serví 10 horas. Bueno, eso no es algo que se acumula o no son horas que nosotros podemos contar como si Dios fuera nuestro patrón y nosotros los empleados. No es la motivación correcta. ¿Hay alguna otra que se les ocurre a ustedes que sea una motivación incorrecta? Servir para ser vistos, Esther. Sí, bueno, es la primera que está ahí en la plaquita. Ah, Sí, perdón. sí, sí. Ajá. Sí, para ser vistos, para ser nombrados, para que, uy, yo hago esto en la iglesia. A ver, ¿alguien más tiene algo para compartir? Servir para buscar beneficio. Ajá, también. Hmm, Ahí hay mucho para hablar. Es verdad. ¿Algo más? Después dice la Biblia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, Ujú, antes bien con humildad. hmm.
Ok. Bueno, entonces sí miremos algunas motivaciones que son válidas, ¿eh? A ver, la primera dice gratitud. El servidor que experimentó la gracia de Dios en su vida propia encuentra, ya lo habían nombrado ahí, ¿no? En su vida propia encuentra en el servicio una manera natural de responder, ¿no? Sirve porque recibió, no para recibir. Porque recibimos de Dios, entonces le servimos. Eso es gratitud. Otra motivación correcta es amor, porque sin amor, todo lo demás, incluyendo el servicio más visible y sacrificado, sin amor no vale nada. ¿Dónde está? En 1 Corintios capítulo 13. Ahí seguramente usted conoce el pasaje, ¿no? Bueno, ¿alguna otra motivación correcta que se le ocurre? Bueno, seguimos, seguimos. Entonces, fíjense los gráficos ahí, ¿no es cierto? Las motivaciones que desgastan ahí nos chocan, nos aprietan. Y las motivaciones que son correctas es como que fluye, es una imagen que nos da como que fluye, que está bueno eso, ¿no es cierto? Seguimos. A ver, los dones al servicio del cuerpo. Usted sabe que el Espíritu Santo no es indiferente a la manera en que el cuerpo de Cristo funciona. Y el Espíritu Santo equipa a cada creyente con dones específicos y no son para uso personal, sino ¿para qué? Para edificación de todos. ¿Eh? Primera Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ahí no está, bueno, si alguno quiere, ponga al servicio de los demás, no dice, no, ahí dice, cada uno ponga. Está en un presente eh, imperativo. Así que no vamos a decir que es una orden, pero es una orden. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Y entonces vamos a ver si nosotros ahí tenemos algunos nomás, ¿no? El misericordia, organización, hospitalidad, ¿no? Pero vamos a ver si nosotros nos identificamos con algunos de estos dones. Por ejemplo, estos son apenas 5 de los dones que aparecen mencionados en la palabra. Y después vamos a hacer un trabajito en grupos o vamos a ver cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, a ver, si usted se siente identificado con alguno de estos dones, el don de hospitalidad, ¿qué es? La facilidad natural para hacer que otros se sientan bienvenidos y cómodos. Buenísimo. El don de organización. Hay gente que es fantástica para organizar, para administrar, para ordenar, para planificar, coordinar, y lo hace con claridad y con eficiencia. El don de misericordia es una sensibilidad especial para detectar y acercarse a quien sufre o está necesitado. A veces uno no se da cuenta, y usted sabe que ahí funciona mucho el discernimiento de espíritu también. ¿Cuántas veces uno no ve a la persona, no la ve sufriendo, pero se acerca, le da un abrazo y la persona se deshace? ¿Por qué? El Señor nos dio a abrazar y a hablar con esa persona. El don de exhortación, ¿qué es? La habilidad para, muchos dicen exhortación, ay, me exhorta, me da con un caño, pero no es solo eso, no es dar con un caño nada más, ¿eh? Es animar, es motivar, es fortalecer a otros, ¿con qué? Con la palabra justa. Así que tratemos de erradicar de nuestra mente de que exhortar es dar con un caño. No, es
mucho más que eso, ¿eh? A veces hace falta también, no vamos a negarlo, pero en realidad es para animar, para motivar y para fortalecer a otros con la palabra. El don de liderazgo es la capacidad de ¿qué? De guiar, de sostener la visión y movilizar a todo el equipo o a la iglesia, el líder de red, a toda su red, a los que están en su propia red. Entonces, ese es el don del liderazgo. Usted sabe que el líder necesita tener los otros cuatro dones, porque si el líder no sabe exhortar con amor, uh, y si no tiene el don de misericordia, estamos mal. Y el líder tiene que saber organizar y planificar y coordinar y tiene que tener el don de Empatía, hospitalidad. ¿Cómo? empatía disculpe hermana, empatía y humildad también. Exacto, exacto. Bueno, hoy no vamos a hablar de los líderes, pero me salió así, ¿no? De decirlo. Es muy importante todo esto. Así que fíjese que esto tiene implicación y ¿sabe qué? No necesitamos identificarnos con un solo don. Por ahí tenemos todos. Pero hay algo específico a lo cual Dios nos llama. Pero fíjese que esto tiene implicaciones prácticas directas para todo el equipo de servidores. Alguien con don de misericordia va a detectar naturalmente al visitante perdido o al que llora solo en un rincón. El que tiene el don de organización va a encontrar en la coordinación del espacio una expresión genuina de su llamado. El que tiene el don de hospitalidad no va a necesitar esforzarse para que el visitante se sienta bienvenido, con una sonrisa, palabras amables, lo va a hacer con una naturalidad que parece que nace de ahí, porque en cierto sentido es así. Y sabe que la clave no es ubicar a cada persona en el rol para el que es más eficiente, sino que lo que queremos hacer acá es ayudar a cada uno de nosotros a descubrir dónde están nuestros dones, cuáles son nuestros dones, para que el don que Dios nos dio, la habilidad que Dios nos dio, la capacidad que Dios nos dio y el llamado converjan con la necesidad del cuerpo. Hace falta cubrir áreas de servicio y el Señor nos va a ir ubicando y colocando en esos lugares. Y entonces cuando eso sucede, el servicio no es una carga, es una fuente de vida. Nos sentimos bien, nos sentimos gratificados, nos sentimos halagados de poder servir al Señor. Y acá viene este punto, a ver, que yo creo que, bueno, estamos bien. Acá la siguiente plaquita. Lo que yo le decía al principio, la arquitectura del reino es al revés de lo que es la arquitectura del mundo. Porque el mundo entiende la grandeza como una acumulación de poder, de reconocimiento, de posición, de influencia. No, el reino de Dios opera con una lógica completamente invertida. Es al revés. El mundo del revés, el reino del revés, estamos acá. Ese es el reino de Dios. No se guía por la lógica mundana o humana. Y ahí está Marcos 10, los versos 43-44, dice, ¿qué dice? El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Entonces vamos a ponerlo, a mí me gusta dar vuelta a los pasajes. Vamos a darlo vuelta. Entonces, es que el que es servidor va a ser grande entre ustedes. ¿Qué le parece? Amén. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Bueno, y esto no es una metáfora, ni tampoco una exageración de palabras. Es la arquitectura real del reino de Dios. El líder más grande en el sentido del reino es el que más fielmente sirve. El rol Amén. más visible no es necesariamente el más valioso. Y la fidelidad en lo pequeño es el entrenamiento ¿para qué? Para lo mayor.
Si en lo poco, a ver, Fiel. fuiste, Fuiste fiel, ¿qué más? sobre esto te pondré. Exacto, ¿ves cómo ahora estamos entendiendo la arquitectura del reino? Cada servidor que comprende esto deja ver su función como un escalón hacia algo más importante y comienza a verlo como el lugar donde Dios lo está formando, ya sea la puerta de entrada, la vereda, el pasillo, estar parado porque necesita guardar el orden en la iglesia, tiene que estar en el buffet, tiene que servir con los niños, tiene que servir en el ropero, recibir la mercadería, limpiar el templo. Todo se convierte en un espacio sagrado donde se ejerce ministerio. Ay, qué tremendo que es esto. A mí me fascinó poder preparar, y esto por supuesto, como yo digo siempre, cada vez que yo enseño algo, Dios me enseña primero a mí. ¿Eh? Amén. Así que acá es donde nosotros realmente vamos a entender que somos llamados, ¿eh? Somos llamados. A ver, vamos a ver cómo es el perfil del servidor llamado. ¿Qué tiene que tener el servidor que entendió el llamado? A lo largo de las escrituras siempre sale un retrato coherente de las personas que sirven desde el llamado genuino. No es perfección, no es un retrato de perfección, es orientación y carácter en formación. Usted sabe eso, ¿no? Que nosotros no estamos, ¿no? O sea, Dios no terminó la obra con nosotros, estamos en proceso. Y en ese proceso aprendemos, nos equivocamos, empezamos de vuelta. Somos obra en construcción, pero tenemos que tener una meta, tenemos que tener un lineamiento, tenemos que tener un modelo, ¿no? Entonces, fíjese lo que nosotros necesitamos tener para poder servir con eficiencia. El primero dice, corazón Corazón. humilde. El que tiene corazón humilde, ¿qué hace? No menosprecia su propio rol ni envidia el de otros. Ay, yo quiero estar ahí en la alabanza porque ahí se ven todos. El domingo están todos parados ahí, yo quiero estar ahí. No, 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 cada uno en su rol, cada uno en su función, sirve al Señor desde donde Dios lo llamó. ¿Eh? No hay Amén. niveles, no hay, cosas más importantes o menos importantes. Para Dios es todo importante. Es lo mismo que si nosotros en el cuerpo nuestro, el cuerpo humano, decimos, bueno, me voy a sacar el dedito chiquito del pie porque no me sirve para nada. Que ustedes saben que si a nosotros nos falta uno de los dedos del pie, perdemos el equilibrio. Así que fíjense qué importante, y son cosas que nosotros no nos damos cuenta. Hay una cosa que a mí me gusta mucho publicar para Pascua, ¿no? Y es esto de que tantas cosas se movieron en silencio para cumplir el plan y el propósito de Dios. Hubo alguien que tejió la túnica de lino, hubo alguien que construyó, preparó en la tumba. No, no la prepararon específicamente para Dios, pero fue preparada. Hubo alguien no sé, que preparó ahí la mirra y el vino para y ni siquiera Cristo la recibió, no la quiso, porque él quiso sufrir, pero cada detalle, cada cosa fue preparada por alguien y estaba en el plan divino de Dios. ¿Sabemos acaso el nombre de quien tejió la túnica de Cristo? No. ¿Sabemos? Hay cosas que Jesús usó acá en la tierra que nosotros no sabemos quién las hizo, quién las preparó. ¿Quién era el dueño, por ejemplo, del asno con el cual él entró al templo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén? El domingo de Palmas, de Ramos, lo que sea. ¿Se da cuenta que hay cosas que nosotros no entendemos
pero todo a lo que Dios nos llama a hacer está dentro de su plan y de su propósito. Así que no podemos menospreciar lo que hacemos. Vamos al otro. ¿Cuál es? Disponibilidad constante. Bueno, eso no significa que nos van a llamar a las 4 de la mañana y decir, hermana, venga a limpiar el templo. No significa eso, pero significa que nosotros estemos dispuestos y que Y si, encontremos en la y agenda si, nuestra el y lugar. si lo, Sí, y si lo hacen los pastores, hay que ir, porque lo está llamando Dios a uno. bueno, me parece bien esa acotación, me parece muy bien, así es. Bueno, entonces el servidor no sirve únicamente cuando las condiciones son ideales. La disponibilidad es una decisión que antecede a las circunstancias. ¿Qué le parece? ¿Mm? Entonces, a ver, seguimos. ¿Cuál es el otro? Un carácter estable. Mm, un día anda por la gloria y otro día mejor no me salude. ¿No es cierto? Bueno, no, necesitamos un carácter estable. ¿Por qué? Porque el servir al Señor nos expone. Imagínense que viene alguien nuevo y nosotros estamos con ese humor de perros, como dicen algunos. ¿Cómo atendemos a esa persona? Uy, Dios mío. ¿Alguien quiere decir algo? Ah, se acopla ahí una... Ahí eco Perdón, nomás. fui yo, Sí. perdón, voy Zoe, a colgar yo. Zoe, fíjate si puedes ahí encontrar quién se acopla. Bueno, entonces, el servicio nos expone, por eso servir no es solamente una función, sino también, mire lo que es esto, es un espejo de nuestro carácter. Tremendo esto, ¿no? El cuarto dice vida espiritual activa. No se puede dar lo que no se tiene. El servidor que descuida su vida interior con Dios termina sirviendo desde el vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que tener nuestro tiempo devocional con Dios, tiempo de oración. Es muy importante esa parte. Y el quinto Ayu- dice, ¿sí? Ayunar. Ayunar, por supuesto. Ayunar es un ejercicio espiritual. Así es. Eh, y el quinto dice amor concreto. No tiene que ser abstracto, tiene que ser concreto. Y a todos, al visitante nervioso, a la criatura que molesta durante la reunión, a la que llora, al anciano que camina despacito, al chiquito que corre, a la persona difícil. El amor verdadero no elige a sus destinatarios según la simpatía. Esto es fuerte también, ¿eh? Así que no podemos hacer discriminación y no podemos hacer diferencia. Servimos y servimos a todos. Amén. Bueno, seguimos. ¿Alguna preguntita hasta acá? Y acá vamos a ir a mirarnos en el espejo. No, tiene que levantarse de la silla y mirarse en el espejo. Acá nos vamos a mirar en el espejo, acá. Así que antes de las próximas clases, de ver qué es la función que vamos a cumplir y todo eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirarnos en el espejo. Entonces, estas son unas preguntas de reflexión personal. Y esto no hay una respuesta correcta para esto, ¿eh? No hay una respuesta correcta, hay una respuesta honesta. O sea, que si, por ejemplo, yo le digo, hágame como tarea la respuesta a estas preguntas, yo no le puedo corregir y decir, usted respondió mal. No. La respuesta tiene que ser honesta. ¿Eh? Entonces, la primera pregunta es,
Y me gustaría que cuando hacemos las preguntas alguien diga algo, pero no porque se identifica con lo que está haciendo la pregunta, sino porque en general, a ver, no vamos a hacer acá, no vamos a pensar que la persona que responde porque se siente identificada con eso. No, no, vamos a hacer respuestas en general. Entonces, ¿por qué sirvo? ¿Puedo identificar la motivación más profunda que me mueve? ¿Qué piensan Miseri- ustedes? misericordia. Ujú, muy bueno. A ver, ¿cuáles son las motivaciones que tienen que eh, movernos para servir, además de misericordia? Ya lo Gratitud. vimos. Gratitud, muy bien. Una más, a ver. Servicio. Ujú, servir por amor. La número 2 dice, ¿hay áreas de mi servicio donde estoy operando desde el deber o la presión más que desde el llamado? Bueno, quizá acá no haya necesidad de que respondan, pero tenemos nosotros que evaluarnos y hacer un autodiagnóstico. ¿Qué, si lo que estoy diciendo en la iglesia lo hago por obligación, porque me llamaron, porque no hay otro que lo haga? A veces pasa eso. Uy, no hay nadie que lo haga. Entonces lo tengo que hacer yo. Entonces tenemos que ver cuál es nuestra motivación, ¿no? La 3 dice, ¿qué dones específicos reconozco en mí que podrían estar conectados con el lugar donde sirvo? A ver, acá los quiero escuchar. A ver, A dones. veces, a veces le comento una anécdota que estábamos hablando hoy con mi esposa mientras estábamos desayunando. ¿Sabe que hoy nos preguntábamos con respecto al tema de los dones, quién tenía que ir a predicar, por ejemplo, a los gentiles y quién, por ejemplo, le podía predicar a los judíos, si estábamos hablando del apóstol Pablo y de Pedro? Ujú, Y en la lógica humana, por las características que tiene cada uno, por lógica humana es que el apóstol Pablo se tendría que haber quedado con los judíos, pero Dios prepara las cosas y son tan perfectas y como Él ubica todo, que en realidad Él básicamente avergonzó a los sabios y dejó a Pedro y al apóstol Pablo lo mandó a los gentiles. Entonces a ujú, veces yo podría decir, bueno, en realidad uno puede tener un don, pero Dios te pone en un lugar y solo Él sabe. Entonces es como un sí. poco, no sé, Ajá. eso. Bueno, es que lo que tratamos es de conciliar los dones que tenemos con el llamado que Dios nos hace. A veces nos hace Dios un llamado específico, como lo hizo con Pedro, lo hizo con Pablo, como lo hace con los pastores. Bueno, hay llamados específicos. Pero ahí tenemos que aplicar los dones y las habilidades que Dios nos da. Y ahora el trabajito que vamos a hacer, sí lo vamos a hacer porque tenemos tiempo. Eh, tiene que ver con esto justamente. Identificar dones, habilidades, capacidades, cosas que Dios puso en nosotros para poder servirle a Él. La pregunta 4, acá no me respondan, dice, ¿cómo está mi vida espiritual en este momento? ¿Desde qué lugar interior estoy sirviendo? ¿Cómo está mi vida espiritual? Eso es privado, no tiene que exponerse, no señor. Y la 5 dice, igual estas preguntitas yo se las voy a pasar por el grupo y es una tarea que no tienen que entregar, ¿eh? Es una tarea que tienen que hacer ustedes y guardarla para ustedes. Y la pregunta 5, ¿hay alguna persona que me resulte difícil atender bien? Tampoco me conteste acá. ¿Qué me dice eso de mí? Bueno, como yo le decía, estas preguntas no tienen una respuesta única y tampoco tiene una respuesta correcta, ¿eh? Simplemente son preguntas para evaluarnos. Y
Y lo bueno, por eso yo se las quiero pasar, se las voy a pasar por el grupo, porque es un cuestionario o una evaluación que tendríamos que hacer cada tanto, para ver dónde estamos parados y cómo hemos crecido últimamente. Así que esas son preguntas privadas y personales, ¿eh? Y a medida que va pasando el tiempo, tenemos que ver una diferencia, que hemos crecido, que hemos desarrollado algunas cosas, ¿no? Tanto en efectividad como en el carácter. Y para terminar la clase hoy, antes de hacer la tarea que vamos a hacer juntos, tengo algo muy importante. Mire lo que tenemos acá. Y a mí me encantaría que usted abra el micrófono y que lo podamos decir. Primero se los voy a leer para que usted después no declare sin conocimiento. Primero déjeme que yo lo lea y después lo leemos juntos. ¿Qué le parece? Esta es la declaración del servidor. Todos somos servidores porque Cristo dijo, si yo les lavo los pies, ustedes también tienen que hacerlo. Así que todos somos servidores. Y la declaración del servidor dice, sirvo porque fui llamado, no porque fui presionado. Sirvo porque recibí, no para recibir. Sirvo desde lo que soy, no desde lo que aparento. Mi función dice lo que hago, mi llamado dice quién soy. Y lo que soy en Cristo es más que suficiente para lo que Él me pide. ¿Qué le parece? ¿Eh? Bueno, ¿lo decimos juntos? Así que abra su micrófono ahí y lo decimos. ¿Están convencidos de que podemos decirlo? Bueno, leamos juntos entonces. Declaración del servidor. Sirvo porque fui llamado, no porque fui presionado. No porque recibí, no para recibir. Sirvo desde lo que soy, no desde lo que aparento. Mi función dice lo que hago, llamado dice quién soy. Lo que soy en Cristo es más que suficiente para lo que soy en Cristo, no es que es suficiente para lo que Él me pide. Wow. Amén. Y esto también se los voy a pasar ahí por el grupo para que bueno. lo tengan. ¿Qué le parece? Está muy buena esa declaración, de verdad que hay mucha certeza, hay mucha convicción y de verdad que es muy bueno, está muy buena esa declaración. Bueno, bueno, esta clase de hoy, Sí, ¿puedo decir algo? sí, ahí Mabel, si cerrás tu micrófono, a ver, Mabel que cierre. Sí, coincido con todo lo que leímos y escuchamos, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo. Servimos por todo lo que se mencionó y porque queremos trabajar también para el reino, ¿no? El Señor mismo dijo, yo trabajo y mi padre trabaja, yo hasta ahora trabajo también, ¿no? Y también, aparte de un corazón servidor y aplicando todas las habilidades y los dones, tenemos que aplicar también el discernimiento si los dones que se activen, sino que por discernimiento y por lógica, sentido común, tenemos que ayudar, ¿no? a la persona que llega, a la personalidad que viene a veces, ayudarla en todo tipo de necesidad que se presente. Amén. El servicio tiene que estar activo siempre, no esperar que alguien me diga tener que hacerlo, porque estamos constantemente sirviendo y trabajando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Aplicar también nuestro discernimiento, que el Señor nos ha dado un cerebro para discernir en la necesidad de la gente. Y sobre todo, que estamos trabajando todo para el reino, ¿no? Amén. Creo que todos estamos de acuerdo.
Amén. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Hable ahora o calle para siempre. No, no. No, que el legado que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo a nosotros aquí en el mundo que nosotros nos movemos, fue el llamado, es para servir. Ujú, O sea, nacimos y morimos, es para servirle a Él, que es mm. nuestro creador. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, em, ¿les pareció interesante la clase? ¿Hemos aprendido? ¿Hemos crecido un poquito? Amén, 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 así amén. es. Pero no lo digan Una para clase, que yo me sienta bien, díganlo de verdad. no. Una clase muy buena. Bueno, vamos Y a se hacer. habló de un principio, pues, que es el servir. Sí, sí, sí. Ujú. Ya en las futuras clases vamos a ir hablando también de algunas funciones específicas que no es necesario que si alguien ya está en una red no pueda participar. Pueden participar también. Son funciones que hace falta cubrir en la iglesia. Pero después vamos a hablar también de cosas muy específicas. Por ejemplo, cómo reaccionar ante una crisis. ¿Qué pasa si alguien se nos desmaya o se nos muere durante la reunión? ¿Qué hacemos? ¿Qué le parece? Esa es una de las clases que vamos a ver. ¿Cómo atender a las personas que vienen invitadas? ¿O cómo atender al que no, supuestamente no está invitado, pero está invitado por Dios, que es una persona difícil? Viene un borracho, viene un drogadicto. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece? Para Paula, eso aplicamos el levantaste tu mano. discernimiento también. ¿Cómo? Tenemos que aplicar también una vez más el discernimiento. Sí, pero también, también No, sí, es muy importante el discernimiento, pero también necesitamos saber qué hacer, cómo responder, porque hay cosas que tenemos que hacer. Si tenemos que llamar a una ambulancia, si tenemos que llamar, todo eso es parte del protocolo que nosotros también necesitamos saber. Paula, levantaste tu mano. Sí, quería dar un ejemplo cuando hablaban de que no puedo servir a una persona porque no me siento capacitado o algo así era la pregunta. Que no me gusta. Y, por ejemplo, o no me gusta. Sí. Por ejemplo, si viene una persona que es sordamuda, yo no sé el lenguaje de señas, entonces me siento incapacitada para poder atenderla. Ajá. Entonces creo que en la autoevaluación uno tiene que ser sincero y honesto, como decía el estudio, Sí. y bueno, esa es un área también donde debamos profundizar. Claro, ves que esos son casos específicos, ¿no? De personas con las cuales nosotros no sabemos cómo tratar. No todos sabemos cómo tratar con un borracho. No todos sabemos cómo tratar con una persona drogada. No todos podemos saber cómo tratar, por ejemplo, con alguien que le dan convulsiones y que no es que está loco, es que es un estado de salud, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de las clases vamos a ir viendo todas estas cositas que son muy importantes, que todos sepamos, no solamente el que está designado para eso, sino que todos sepamos cómo actuar frente a diferentes cosas. Y vamos a tratar también, por ejemplo, la comunicación entre una red y la otra, el trabajar en equipo, bueno, todas esas cosas vamos a ir viendo también a lo largo de estas clases. Bueno, Em, hermana Esther, Dios le va a dar el discernimiento a usted para prepararnos para formar una buena iglesia en Caballito. y la iglesia está formada, hay que falta solamente ahí Capacitarnos. cubrir algunos unas áreas que falta cubrir nada más, pero la iglesia está. Tiempo. Estamos creciendo y lo que dice el pastor es tan importante. Hay mucho pueblo ahí afuera. ¿Y qué pasa? Nosotros nos tenemos que preparar para recibir a ese pueblo que va a venir. ¿Dónde los vamos a meter? No sé,
Eso ya vamos a ver, pero las promesas del Señor se van a cumplir. Y cuando Él prometió que hay mucho pueblo allá afuera, ahí nosotros nos tenemos que movilizar. Y sabe que una de las clases que a mí más me fascina, ¿sabe cuál es? Más allá del ministerio de la primera impresión, que ese es un ministerio nuevo, el ministerio de la primera impresión, está el que es luz en la vereda. Y vamos a tratar de eso también. Luz en la vereda. No es que falten focos, falta gente que esté ahí en la vereda, pero ya lo vamos a ver todo eso. Bueno, vamos a hacer un trabajito ahora, una tarea. Yo se los pasé por, tenemos 15 minutos todavía para terminar, y si usted quiere se quedan unos minutos más, y si no, ya es disposición de usted. Fíjese en este listado, nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de cosas que podemos hacer para Dios que es impresionante. Primero están los dones espirituales, ¿no? Que son dados por el Espíritu Santo a la iglesia, y ustedes seguramente, bueno, me parece que no vamos a hacer la tarea acá. Se las voy a dar para que la hagan en su casa, me parece, va a ser mejor. Vamos a hacerlo mejor. Fíjese que los dones espirituales no son los que se adquieren por estudio, sino que son impartidos por Dios para edificación. A ver si me nombran 2 o 3. Sanidades, milagros, a ver qué más. Don de ciencia. Ujú, El don de servicio. ujú. Don de discernimiento. Eso. Son los dones espirituales, ¿no? Primera Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4. Les leo así rapidito. Enseñanza, exhortación, sanidades, milagros, profecía, fe sobrenatural. Esos son dones impartidos por Dios. Y la lista es larga, ¿eh? Sí. Ahora fíjese lo que sigue, que dice capacidades desarrolladas, porque uno estudia, se forma, tiene una disciplina, y son talentos que se cultivan con el tiempo y también son parte de la mayordomía, ¿no? Por ejemplo, el que es docente, el profesor del seminario, el que administra la iglesia, el que organiza, el tesorero, el que trabaja en marketing y comunicación. Bueno, fíjese cuántas cosas que uno las hace porque se capacitó para eso. Y no es que son habilidades naturales, sino que uno estudió. El contador que lleva los papeles de la iglesia se capacitó para eso y está sirviendo al Señor también, aunque se le pague. ¿Qué le parece? ¿Eh? Veamos, el número 3 son habilidades naturales, el diseño de creación. Eso es lo que ya viene con nosotros, ¿no? Que es parte de nuestro diseño. Alguien que tiene facilidad para comunicar, el que tiene empatía y puede ayudar al necesitado, el que tiene la capacidad para escuchar. Bueno, son cosas, habilidades naturales, ¿eh? Y no tienen que subestimarse porque muchas veces son la base sobre la cual Dios edifica lo demás. Y acá es donde quiero que nos detengamos un poquito, porque también hay habilidades extraordinarias que Dios nos da. Y es una capacitación directa de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, está en Éxodo capítulo 31, cuando Moisés recibió las instrucciones para edificar, para construir el tabernáculo y todos los elementos y todas las cosas que había, que tenían, todo lo que tenía relación, lo que estaba relacionado con el tabernáculo, dice la palabra de Dios que Dios llenó del Espíritu a una persona de nombre Bezalel.
cuántos años tenía este muchachito? ¿Alguien sabe? 13 años. 13 años. 13. Era un adolescente. Y es la primera vez en toda la escritura que dice que Dios llena a alguien del Espíritu. Es la primera vez en toda la escritura que se menciona que Dios llena a alguien de su Espíritu. Ahora fíjese que Dios no lo llenó de su Espíritu ni para predicar, ni para profetizar, ni para evangelizar. No. ¿Para qué? Para crear con sus manos. Esto es tremendo. Hay unas enseñanzas acá, pero magníficas. Entonces, a veces Dios nos da habilidades específicas también, y son habilidades artísticas. El que tiene una voz angelical y canta de maravilla, es una habilidad específica, un don extraordinario que Dios le dio a una persona. El que toca un instrumento, como dicen así, como los dioses, ¿no es cierto? Bueno, es una manera de decirlo. O el que tiene habilidades, no sé, para resolver situaciones muy, muy difíciles, o el que recibe de parte de Dios estrategias para hacer algo. No sé si ustedes tienen idea de cuando Dios le dio a ciertos predicadores estrategias para mapear las ciudades y hacer una oración y caminatas específicas, ¿no es cierto?, sobre ciertas ciudades, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Guerra espiritual para hacerlo. Son estrategias, entonces hay revelaciones que Dios nos da, una capacidad para hablar o para escribir. Todas esas cosas son habilidades que Dios nos da para un propósito puntual. Después también tenemos que los recursos que nos son entregados, que también son talentos, porque en la parábola de los talentos eso era dinero, pero hoy nosotros sabemos que eso incluye mucho más. El tiempo, el dinero, los contactos, las plataformas de las redes, las comunidades, los espacios. Uno por ahí tiene un lugar en su casa para empezar una iglesia, o la influencia. Así que fíjese que también Dios nos da talentos, tesoros que tenemos que desarrollar. Y lo último, pero no es lo menos importante, no es lo último, es lo anteúltimo, las experiencias de vida que son transformadas en servicio. Por ejemplo, alguien que pasó por mucho dolor y eso después lo puede usar para ministrar a otros. Eso también es un talento, es un don que Dios otorga. Pasó por una dificultad tan grande, pero eso Dios lo transforma para poder ministrar a otros. Los errores que uno comete y después los puede transformar en enseñanza, los testimonios personales. Y lo último que yo le decía, que no es menos importante, no, tampoco es lo último, el 7, llamados y asignaciones específicas, escribir un libro, liderar un ministerio, discipular personas, crear una comunidad, emprender con un propósito, enseñar. Ahí también hay dirección divina. Y acá sí, ya llegué al último, sí. No, ese era el último. A ver. Sí, ese era el último. Pero también quiero hacerles notar algo, que hay muchísimas otras cosas que nosotros quizá no las tenemos en cuenta. ¿Sabe qué es? El que sabe cocinar, el que puede conducir un vehículo para traer y llevar personas, el que puede cuidar a un enfermo. Por ahí hay alguien en la iglesia que no tiene quien lo cuide, pero alguien se dispone para hacerlo. El que limpia y el que ordena, el que sabe coser y arreglar la ropa, por ejemplo, para el ropero de la iglesia, a lo mejor alguna cosa viene así medio descosida, el que sabe reparar, el que sabe de electricidad, plomería, el que sabe cuidar niños. Por ahí una mamá
necesita con urgencia, no tiene a quién dejarle porque tiene que hacer un trámite, una diligencia, un turno médico, acompañar a adultos mayores, hacer compras o trámites para otras personas que están incapacitadas, organizar, clasificar, escuchar, conversar, hospedar, servir en eventos, escribir a mano, tomar notas de lo que sea, usar el celular para las redes. Mabel me dijo que eso hace ella, comparte siempre el enlace de la reunión. Decorar, que lo hace Mirta tan lindo. Lavar y planchar. Bueno, o lo que sea necesario, recibir personas, orientar, guiar, resolver problemas prácticos. ¿Y sabe cuál es la clave de todo esto, aunque ninguna de estas tareas parezca espiritual? Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Ven. Bueno, terminó la clase. Terminó la clase. ¿Qué les parece? La tarea va a ser que ustedes hagan una listita de todas esos puntos, ¿eh? Yo lo voy a pasar en el grupo y entonces por lo menos 5 en cada uno de esos puntitos tienen que encontrar una tarea. Si se encuentra más, por supuesto, mucho mejor todavía, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar una foto. Así que cámaras abiertas, sonrisa, peinaditos, perfume. A ver. ¿Todos listos? Ahí está, falta Esteban. Muy bien, a ver. De los que están en doble, ahí, puntitos. Muy bien. A ver, sonrisas. Y ahora sí, saludando. Saludando. Bueno, ahí salió. Salió muy bien. Bueno, mis amados, ¿qué tal si cerramos con una oración esta clase? Mire, qué puntuales que somos, ¿eh? Tienen que ser puntuales Esther, para entrar también, ¿eh? ¿Sí? Esther, disculpa, es que hay una pregunta de Santiago en el chat que pregunta cuántos módulos son el estudio, o sea, el curso. Ah, bueno, son unos cuantos módulos, pero los vamos a tratar de sintetizar y hacer quizá 2 en cada clase, así que no les puedo decir exactamente cuántas clases vamos a tener. Estuvimos hablando con el pastor de hacerlo, ¿cuánto dijimos, pastor? Vemos si lo Entre 10 hacemos. y 12 clases. Entre 10 y 12. Sí, sí, sí. Si lo podemos sintetizar, que yo les dé tareas para el hogar y todo eso, vamos digamos, si son puntuales para entrar a las 7:30, entonces podemos aprovechar bien el tiempo e ir adelantando las clases. Entonces quizás no tengamos que hacerlo por tanto tiempo. Y después, para finalizar, vamos a hacer fiesta. ¿Qué les parece? ¿Eh? Vamos a hacer fiesta. Cuando terminemos, vamos a tener otra clase presencial, pero no va a ser una clase, sino que nos vamos a juntar para celebrar. Y el domingo siguiente a eso vamos a recibir los certificados de conclusión del curso. ¿Qué les parece? La hermana Mabel es la que toma nota de la asistencia y Zoe ayuda con el manejo del Zoom. Y bueno, y ahí estamos. Quizá alguna clase no la dé yo, la va a dar algún otro, el pastor o alguna otra persona. Vamos a ir viendo cómo lo hacemos y sí, vamos a ir aprendiendo muchísimo, juntos, ¿eh? Juntos vamos creciendo y juntos vamos aprendiendo. Oramos al Señor, ¿qué le parece? A ver, ¿quién nos quiere dirigir en oración? A ver, a ver. Claudio.
Abrí el micrófono. Bueno, bendito Señor, bueno, gracias, bueno, por apartar este día, esta hora y media, 2 horas y media, tú todos los hermanos. Bendice, bueno, a la pastora Esther, bueno, quien le dio el, la clase de protocolo. Y pido a Dios que el próximo viernes se anote más, hermano, ¿no? Para que, bueno, pueda interiorizarse, bueno, sobre las clases, bueno, de hoy. Bendice, bueno, a cada uno de los hermanos presentes, bueno, en las clases, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las 9 en punto, mis amados. Bueno, en estas cosas también tenemos que ser ordenados, organizados y puntuales. ¿Sí? Así que traten de, en lo posible, yo sé que algunos trabajan, no pueden llegar a horario, eso es comprensible, todo es comprensible. Bueno, disculpen que no grabé desde el comienzo y espero que mis coequippers me avisen la próxima clase que grabemos toda la clase entera. Bueno, mis amados, que el Señor me los bendiga. Ahí después Amén. les paso por el grupo que dice escuela de la Iglesia Vida con Propósito. Pastor, ¿quiere terminar usted? Sí, acá estaba viendo que fue muy interesante y vamos a ir sumando clase por clase y alguna voy a estar dándola para ir pensando juntos. Así que es muy edificante y de bendición y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Amén. Señor, te adoramos en esta noche, te damos gracias porque estamos incurriendo en la enseñanza, buscando más de ti y preparándonos mejor porque te amamos y porque queremos servirte. Bendice cada uno de los estudiantes, bendice la pastora Esther y ayúdanos a fortalecer la iglesia para levantar una cosecha como nunca antes hemos visto en nuestra vida. Es tiempo de cosecha, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos, bendiciones. La tarea, Bendiciones. ¿Cuál es Tomar la la sopa tarea? caliente. Hicieron la tarea y es la iglesia el domingo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hermanito. Bendiciones. Hay Nos vemos. Santa Cena Gusto el verlos. domingo. Luego. Santa Cena el domingo. Santa Cena el domingo, ya ponemos el flyer ahí. Y también Bendiciones. no se olviden de pedir su menú para el domingo, que está algo bueno. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones abundantes.